Thomas Austin menciona que las palabras son cosas vivas que se renuevan constantemente, donde la palabra cultura no es una excepción. La palabra cultura viene del latín y esta significa habitar, cultivar, proteger y honrar con adoración. Estas múltiples interpretaciones de cultura se convirtieron en lo siguiente: honrar con adoración se convirtió en culto, habitar un lugar se convirtió en colono, cultivar la tierra se convirtió en cultivar, y finalmente lo que brota del ser humano se convirtió en cultura. El concepto de cultura sufrió diversas interpretaciones con el paso de las épocas. Llegó a utilizarse como sinónimo de cultivar la tierra. Posteriormente, en la Ilustración, se consideró la implementación de la palabra para referirse a las personas cultas, es decir, aquellas que tenían conocimiento acerca de las artes, las letras y la ciencia, e inclusive fue asociada a la idea del progreso y la civilización. El autor nos explica que todas las concepciones de cultura, a pesar de ser utilizadas con frecuencia, su significado exacto es confuso para muchas personas. El apartado de humanista estético se presenta como una de las formas de utilizar el concepto, y este describe trabajos y práctica de actividades intelectuales, y específicamente artísticas, como en cultura musical, literatura, pintura y escultura, teatro y cine. El concepto antropológico es otra forma de usar la palabra cultura, que indica una forma particular de vida, de gente, de un periodo o de un grupo humano. Finalmente, Thomas Austin nos comparte su propia definición de cultura, esto considerando la cualidad que posee el término de manifestarse mentalmente y en un contexto ambiental del portador, el conjunto de significados que le dan sentido a los fenómenos de la vida cotidiana, los que son necesarios para establecer relaciones sociales. El concepto de niveles de identidad culturales. La cultura puede representarse en distintos conceptos, ya que es usada como una referencia para la forma de vida de otros pueblos, es decir, transcultural como el modo de vida del país de uno, como cultura nacional para distinguir a otras culturas. Dentro del país se usa el término subcultura. Las personas de la misma sociedad o nación comparten una tradición cultural. Todas estas culturas contienen también diversidad. La cultura se divide en distintos tipos de cultura: familiar, cultura de barrio, cultura local y cultura regional. La cultura familiar se refiere a que cada familia expresa su vivir cotidiano y transmite a sus hijos el proceso de socialización. Por ejemplo, en algunas familias enseñan a tratarse a los padres de tú, mientras que en otras familias los enseñan a tratarlos de usted. La cultura de barrio o vecindario, estos tienen cierta identidad propia, dependiendo del grado de relaciones comunes, años de antigüedad del vecindario también, ya que en algunas ocasiones los vecindarios son unidos por algunas fechas importantes, se juntan como comunidad. En otros no tienen esa cultura de ser unidos. Cultura local. Una localidad en su identidad cultural que posee una cultura más o menos homogénea en cuanto a costumbres, tradiciones, es decir, normas de vida, lenguaje, simbolismo y cultura material desarrollada. La cultura regional se refiere a una porción del territorio nacional más o menos amplia que manifiesta una clara identidad regional. En cada región de X lugar manejan sus propias culturas, ya que a lo largo de la historia van desarrollando distintos tipos de valores y costumbres. Existen otros conceptos de cultura: cultura de sistemas organizacionales, culturas nacionales, cultura iberoamericana, cultura occidental y cultura universal. La cultura de sistemas organizacionales se refiere a los sectores como las escuelas y otros servicios de Estado, empresas, fábricas, etc., con un todo integrado y homogéneo. En estos encontramos un conjunto de elementos culturales como valores, normas, costumbres, tradiciones y lenguajes característicos. La cultura nacional es la cultura que se refiere a las experiencias, creencias, patrones de comportamiento y valores compartidos por ciudadanos de un mismo país. La cultura iberoamericana se refiere a la búsqueda de la identidad, es decir, que busca descubrir si algunos elementos comparten los mismos elementos culturales. Cultura occidental. Este se refiere a cuando se habla de las raíces filosóficas nacidas en la antigua Grecia.
La cultura universal es todo el planeta y está representada fundamentalmente por todo aquello que compone el pensamiento científico, filosófico y patrimonio estético, es decir, lo artístico e histórico. Cultura y contexto cultural. El contexto cultural es todo aquello que forma parte del medio ambiente o entorno y resulta significativo en la formación y desarrollo de un grupo humano específico. Contexto es el entorno ambiental, social y humano que condiciona el hecho de la comunicación. El contexto no es un molde estático de representaciones culturales, sino que es una arena activa en la cual el individuo construye su comprensión del mundo y que está conformada tanto por los contenidos culturales tradicionales como por las necesidades y expectativas individuales y colectivas que surgen del contacto con la sociedad amplia. La cultura de un grupo humano es como su huella dactilar. No hay dos grupos humanos que tengan la misma cultura. La identidad cultural es todos aquellos rasgos culturales que hacen que las personas pertenecientes a un grupo humano y a un nivel cultural se sientan iguales culturalmente. Al tener en cuenta los elementos geografía y clima, historia y procesos productivos, se explica que el concepto de identidad cultural sea a menudo definido o descrito a partir de la existencia de elementos que nacen de ellos, tales como territorio común, una lengua, un conjunto de tradiciones o costumbres y sistema de valores y normas comunes al grupo étnico. La cultura es un entramado de significados compartidos, significados que obtienen su connotación del contexto geográfico, clima, historia y procesos productivos, pero que habita en la mente de los individuos dándoles una identidad cultural específica, justificándose el argumento teórico que nos dice que la cultura está tanto en la mente de los individuos como en el ambiente en el que ellos viven. Para empezar a hablar sobre los contenidos o elementos universales de la cultura, debemos saber que tanto la cultura como los elementos culturales han sido sinónimo de muchas definiciones por diversas personas que se han dedicado a estudiar esta parte de la cultura. Existe una gran variedad de conceptos que pueden ser conocidos como elementos culturales. Budenov dice que la cultura está compuesta de los siguientes elementos: formas, proposiciones, creencias, valores, reglas, valores públicos, recetas, rutinas, costumbres, sistema de costumbres, significados y funciones. Para la antropóloga británica Mary Douglas, toda cultura consiste en estructuras relacionales que comprenden las formas sociales, los valores, la cosmología, la totalidad del conocimiento, a través del cual se mediatiza toda la experiencia. Para Paul Horton y Chester Hunt, la cultura es un sistema de normas, costumbres, tradiciones, instituciones, leyes y valores. Por su parte, Juan Maestre Alonso dice que la cultura está compuesta de elementos o rasgos que se dividen en instituciones, ideas, materiales y técnicas. Otra parte de la cultura que es muy interesante es la cultura material. Esta se constituye por todos aquellos bienes materiales que son creados, producidos o anhelados, porque adquieren significado y valor para un grupo humano determinado. Es decir, son bienes materiales que tienen un sentido particular dentro del grupo humano que los valoriza. Las normas también forman parte de los elementos culturales. Estas son simplemente un estándar de comportamiento que se comparte por un grupo social, donde tiene significado y sentido propio, y al que se espera que sus miembros adapten su quehacer correspondiente. También se dice que una norma es el comportamiento, actitud u opinión promedio o modal encontrado en un grupo social. Las normas son formas de conducta social arraigados en hábitos, costumbres y tradiciones sociales, y a veces recogidas en leyes escritas. Son, por ejemplo, las normas de cortesía, como ceder el asiento a las personas mayores, las normas de reciprocidad,
como hacer un regalo del mismo valor que el regalo recibido, o normas como cumplir la palabra o actuar de buena fe. Las normas varían entre culturas. La mayoría de las normas se cumplen de forma casi reflexiva, inconscientemente, no se cuestionan porque no se conoce de modo explícito, son como una segunda naturaleza. La transgresión de las normas, sin embargo, se hace evidente de forma inmediata. Otro elemento de la cultura son las costumbres. A las costumbres las definimos como formas de actuar socialmente adquiridas, que tienen significado para quienes las viven. Se apoyan en la tradición y usualmente son exhibidas por miembros de un grupo social. Además, las costumbres se caracterizan por ser actos voluntarios, que no reciben sanciones negativas si no son respetados. Es decir, las costumbres son formas de comportarse, que incluyen lo ideológico, ya sean los mitos, por ejemplo conductas y cosas materiales, que son aprendidas socialmente desde la infancia y que son dichos, actuados o mostrados públicamente en la vida cotidiana de la gente. El lenguaje es otro de los elementos de la cultura, y puedo decir que en base a la lectura, no existiría la cultura si no existiera el lenguaje. Son las formas de expresarse que tienen significado y sentido para el grupo social que lo usa. Nos referimos al lenguaje verbal. Ahora les voy a hablar de la cultura de símbolos o de sistemas simbólicos. La cultura simbólica es la cultura que expresa su sentido y significados en formas puramente simbólicas, y es probablemente uno de los aspectos más importantes de los estudios de cualquier forma de cultura. La vida está llena de símbolos y de simbolismos, y no es para menos, puesto que el ser humano es el único animal capaz de crear símbolos y de interpretarlos, lo que ha llevado a decir que el ser humano es un animal simbólico. De hecho, cualquier cosa puede convertirse en un símbolo, y para algunos antropólogos la cultura no es más que un conjunto de símbolos aplicado a diversos ambientes y circunstancias.